Sean todos más que bienvenidos acá al aire su querido profesor y anfitrión, el ruso, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy los mecenas han elegido la historia de Croacia, desde sus inicios hasta su independencia. Por lo que sin más que agregar, espero que se hayan preparado esos mates o un buen trago de alcohol barato, porque sin más que agregar, empezamos. Hoy voy a tener que ir rapidito, gente, porque a un suscriptor se le ocurrió pedirme la putísima historia de Croacia. Hay que ser boliviano para hacerme esto. Y por eso mismo me voy a hacer un speedrun de la susodicha, sin detenerme en detalles y pasando por alto acontecimientos importantes para llegar a la independencia del país cuya camiseta de la selección parece un mantel de Navidad. Los croatas son un pueblo eslavo que migró de Europa del Este a los Balcanes en el siglo VII, en el marco de las grandes migraciones eslavas. Por nada muy grave en particular, simplemente por la atracción de tierras fértiles, la caída de la línea defensiva bizantina en los Balcanes, y porque venía el Imperio Ávaro modo rompeortos con la intención de garcharse todo lo que se pusiera enfrente. Como dije, nada muy grave. Sin embargo, había que pagar la renta para quedarse ahí, y el emperador bizantino Heraclio los reclutaría junto a otros pueblos eslavos para que pagaran derecho de piso, haciéndole frente a los ávaros, convirtiéndose en la línea defensiva. Cosa que se lograría, los ávaros serían derrotados y los croatas podrían asentarse en Dalmacia y Panonia, estableciendo asentamientos que posteriormente convertirían en principados gobernados por príncipes locales llamados genes, y basando su economía en la agricultura, la ganadería y el comercio con el Imperio Bizantino y el mundo eslavo. Bien, final feliz, ¿no? Levanten las cosas y nos vamos. Eso fue todo un éxito para mí. En esta primera etapa, que me gustaría llamar Croacia en pañales, los tipos estuvieron bastante tranqui, consiguiendo toda cosa que cualquier estado que se respete debe tener. Aparte del territorio, los panas elegirían religión y por las buenas. ¡Viva Cristo Rey! La llegada de misioneros francos y bizantinos, sumado a la creación del alfabeto glagolítico para traducir textos religiosos, hizo que la gente fuera adhiriendo más a las ideas católicas. Pero el punto más importante es que como nueva nación necesitaban un aliado, y es así como el príncipe Terpimir, que reinó entre los 845 y 864, abrazaría el cristianismo para establecer lazos con la Santa Sede, y su sucesor, el duque Branimir, recibiría el reconocimiento directo del Papa Juan VIII, como gobernante legítimo de todos los croatas. Tremendos capos, recibieron la cristianización de manera pacífica y se hicieron un pana poderoso. Estas acciones consolidaron la identidad de los pueblos croatas basados en la lengua eslava y el cristianismo. Por supuesto, ningún pueblo que se respete puede existir sin un archienemigo, y este sería Venecia, con quien sería el único con el que tendría quilombos principalmente por el control del mar Adriático, como la expedición veneciana del 872, pero los croatas sabrían defenderse, así que todo saldría relativamente bien. Sin embargo, cerca de ellos surgiría un nuevo enemigo que los empujaría a un cambio importante. La aparición de los magiares y los búlgaros en la zona obligó a los pueblos croatas a encontrar una mayor cohesión política, por lo que sin mayores problemas llega un tipo que dijo: muchachos, ¿fusión? En respuesta a la amenaza de los búlgaros, el príncipe Tomislav, quien reinó en el año 925, iniciaría un rápido y simple proceso de unificación de los territorios croatas bajo un solo gobierno, siendo proclamado como primer rey croata por el Papa Juan X, quien veía este nacimiento como la oportunidad perfecta de tener un aliado cristiano en la zona que frenara la expansión del Imperio búlgaro y la influencia del Imperio bizantino. Sí, porque el Imperio bizantino y el Papa no siempre se llevaban bien. Así nace el Reino de Croacia, convirtiéndose por segunda vez en una línea defensiva, esta vez para el Papa, siendo un reino respetado en la región, con un territorio que se extendía desde el mar Adriático hasta el río Drava y desde el río Rasa en Istria hasta el río Drina, con un ejército fuerte y un sistema de gobierno bien estructurado. Esta segunda etapa no fue tan tranqui como la primera, ahora era un reino con aliados firmes. Tendría que defenderse constantemente de los búlgaros y participar en guerras estratégicas para mantener su soberanía. Nuestro muchacho estaba creciendo. Entre estos conflictos, uno de los que destaca es la guerra contra el primer imperio búlgaro, en el año 927, donde Croacia les mete tremenda papeada termonuclear a nuestros burritos y los manda a casa con el culo hecho un florero, consolidando su posición en los Balcanes. También tuvo conflictos con el imperio bizantino, por el intento de estos de meterse en la costa dálmata y la región adriática. Sin embargo, no pasó a mayores porque les convenía que los croatas siguieran frenando a los búlgaros. Y por supuesto guerras con Venecia también, claro. Después de todo era su archienemigo. Sin embargo, pese a lo bien que arrancó, el motor croata se fundiría rápidamente, acortando la vida de esta segunda etapa.
Apenas en el siglo XI caería en un periodo de inestabilidad política debido a disputas dinásticas y conflictos con potencias extranjeras. En el año 1089, Dimitar Sopronimir, el último rey nativo, muere sin descendencia. Su sucesor, Esteban II, duró lo que dura un pedo en una canasta. Croacia cae en la anarquía, lo que llevó a una lucha interna por el trono, debilitando al reino frente a amenazas externas. Y es entonces cuando llega un actor interesante para la trama, que se dio cuenta de que Croacia tenía medio cachete del culo afuera y llegó para enterrársela completa, lo que daría inicio a una nueva etapa en su historia, y esta ni siquiera sería su última transformación. La mujer del fiambre, es decir, Dimitar, era la hermana del rey húngaro, y el rey de Hungría, viendo lo cogida que estaba Croacia, aprovechó la situación y acordaría con la nobleza croata una unión para incorporarlos al reino de Hungría, conocida como Pacta Conventa, en 1102. Según este, Croacia mantendría cierta autonomía dentro del reino húngaro, conservando sus instituciones y una nobleza local que administraba el territorio. ¡Qué lindo!, ¿no? Este tratado se ve bastante bueno. Me pregunto cómo se sintió cuando lo usaron para limpiarse el culo. Chubli, por última vez, los papelitos no son valiosos. En la práctica, los reyes húngaros eran los que mandaban. Pero igual ese no sería ni siquiera el principal problema. El tema es que poco después aparecería un nuevo enemigo en la región: nuestros queridos pavos otomanos. ¡La puta madre! Esto parece Dragon Ball Z, cada vez un enemigo más roto. Esto metió a los croatas y húngaros en un eterno conflicto de más de 100 años con el Imperio Otomano, donde, como no, por tercera vez, Croacia se convertiría en la línea defensiva. Necesitamos un plan. O quizás simplemente una carnada. En el siglo XV, las incursiones de los pavinis, que la tenían re grande en estos años, se intensificaron, culminando en la batalla de Karpapa en 1493, donde el ejército croata sufrió terrible cogida monumental, dejando su región debilitada y con muchos problemas humanos, económicos y sociales. Y en 1526, tras la muerte del rey Luis II de Hungría en la batalla de Mohacs, los otomanos de Suleimán vencen y desafían a los Habsburgo. Parte de Hungría sería ocupada por los otomanos y la otra quedó con el Sacro Imperio, dejando de ser un reino como tal. Ante esto, los nobles croatas, que se quedaron con pase libre del equipo, eligieron a Fernando I de Habsburgo como su nuevo gobernante en 1527, integrando oficialmente a Croacia dentro de los dominios de la dinastía. Esto permitió a Croacia recibir apoyo militar y financiero en su lucha contra los pavinis, las conocidas guerras Habsburgo-otomanas que tuvieron lugar durante mucho tiempo a lo largo del siglo XVI y XVII. En Croacia se estableció la frontera militar, una zona altamente militarizada donde los soldados croatas y mercenarios defendían el territorio contra las incursiones turcas, convirtiéndose por cuarta vez en la línea defensiva de otro imperio. Adoro mi trabajo. De acá nos vamos a mediados del siglo XVIII, donde María Teresa, alias mi esposa y waifu de este canal, asume el trono austriaco y estalla la guerra de sucesión. Mi reina, mi esposa, mi amor. Los croatas fue una de las reducidas tierras imperiales que sí obedecieron la pragmática sanción de 1713, aceptando de una a nuestra waifu como reina. En consecuencia, unas tierras así, encima católicos, y que la apoyaron desde el principio, se convertirían en los consentidos de la waifu, que les daría numerosos privilegios, cambiando el control de la frontera militar y reduciendo la carga fiscal y los privilegios feudales. También incorporaría el hasta entonces puerto libre de Rijeka al reino de Croacia en 1776. ¡Pah! Suertudos. A cambio de esto, María Teresa igual se inclinaba mucho a la centralización de su gobierno, así que pese a todos estos beneficios y cambios para bien, al mismo tiempo perdían casi toda su autonomía. Normal, porque de todas formas no eran independientes, pero bueno. El tema es que en este momento eran los consentidos de la waifu, no de los que llegarían después, por lo que encima de que les quitó la autonomía mientras los acariciaba, cuando María se fue, llegaron a otros que a los croatas mucho no le importaban, haciendo que Croacia fuera un territorio olvidable que a todo Dios le chupaba un huevo. Durante las guerras napoleónicas pasó de mano en mano, siendo un mero campo de batalla, pero al final nada importante y volvió a manos austriacas. A lo largo del siglo XIX, Croacia pasó completamente desapercibida. Ya saben que Austria recibiría tremenda acogida por parte de Prusia, que le resetearía el Windows y se convirtió en el Imperio Austrohúngaro, y por lo tanto Croacia pasaría a dominio de estos. Un territorio olvidado, pero que empezaba a ver cómo sus vecinos se independizaban de los turcos y las corrientes nacionalistas llegaban de toda Europa, lo que inspiraría el despertar del propio nacionalismo croata en estas épocas. A nadie le importa. Tras la disolución del Imperio Austrohúngaro en 1918, Croacia se unió al reino de los serbios, croatas y eslovenos, dando inicio a la cuarta y última etapa de su historia.
Esta unión no sería bien recibida por todos los croatas. La verdad es que no tenían mucho en común con sus nuevos amigos y consideraban que su autonomía estaba siendo absorbida por el dominio serbio en la estructura del nuevo modelo de Estado. Lo cual era verdad, los serbios se sentían los más caporongas de los Balcanes y como los croatas se estaban rebelando, acababan sufriendo discriminación, represión política e incluso violencia por parte de sectores serbios dominantes en el Estado yugoslavo. El conflicto entre croatas y serbios dentro del reino creció rápidamente. La insatisfacción croata con la centralización del poder en Belgrado llevó a la formación del Partido Campesino Croata, liderado por un tal Radic, quien abogaba por una mayor autonomía para Croacia, y al cual un diputado serbio radical le aplicaría la de Sarajevo pero en 1928, asesinándolo en un atentado que pudrió más las cosas todavía. Sin embargo, en 1929, el rey Alejandro I impuso una dictadura real y renombró el país como el Reino de Yugoslavia, suprimiendo así las diferencias nacionales. ¡Cállense, pendejos de mierda! En abril de 1941, las potencias del eje invaden Yugoslavia. En ese contexto, se creó el Estado Independiente de Croacia. Pero este es solo un nombre. La realidad es que era un régimen títere liderado por el movimiento fascista Ustaša, con el respaldo de la Alemania de Hitler e Italia. Este gobierno implementó políticas represivas y llevó a cabo persecuciones contra serbios, judíos y otros grupos. ¡Cabrón, qué hiciste! Simultáneamente se organizó la resistencia. Los partisanos yugoslavos, liderados por Josip Broz Tito, libraron una guerra de guerrillas contra los ocupantes y sus colaboradores. Tras la retirada alemana en 1945, los partisanos tomaron el control de Croacia y el resto de Yugoslavia, estableciendo un Estado socialista, conocido hoy en día como el régimen de Tito, la República Federativa Socialista de Yugoslavia, que, pese a ser comunista, increíblemente no era un satélite de la Unión Soviética, rompiendo sus relaciones con Stalin y posteriormente cofundando el movimiento de países no alineados. Imposible. Pero lo que a nosotros nos importa es qué pasó con el mantelito. A finales de los años 60 surgieron demandas de mayor autonomía dentro de Yugoslavia, lideradas por intelectuales y políticos croatas, en lo que se conoce como la Primavera Croata. Sin embargo, Tito les rompió el culo en 1971, encarcelando a sus líderes y limitando cualquier intento de descentralización, dejando a Croacia de vuelta recontra pillo y sumiso por bastante tiempo. Pero a esta altura, digamos que estaban acostumbrados, ¿no? Tras la muerte de Tito en 1980, Yugoslavia entró en una crisis económica y política. A medida que aumentaban las tensiones étnicas y nacionalistas, Croacia comenzó a exigir más autonomía. Quería hacer rancho aparte, lo que hizo que en 1990 les agarrara la loca e hicieran las primeras elecciones multipartidistas en Croacia, que dieron la victoria a Franjo Tudman, líder del partido independentista Unión Democrática Croata, declarando la independencia por sus croatas huevos el 25 de junio de 1991. Esto por supuesto que fue mandar todo el carajo. El gobierno serbio de Milosevic y el ejército popular yugoslavo se opusieron a la secesión, estallando la guerra de independencia croata que hizo explotar los Balcanes. Otra vez. La guerra fue particularmente brutal en muchas ciudades, donde Luka Modric crecería desayunando misiles y despertando a la mañana con sirenas de emergencia. Durante este conflicto, aproximadamente un tercio del territorio croata estuvo bajo control serbio hasta que las ofensivas de 1995, conocidas como Operación Tormenta y Operación Relámpago, lograron recuperar la mayor parte del país. La guerra terminó ese mismo año con los acuerdos de Dayton, que pusieron fin a los conflictos en la región de los Balcanes, naciendo así, y por primera vez desde que era un reino hace casi 1000 años, el mantel que todos conocemos, la Croacia independiente. Si no te gustó que me haya pasado tan por encima la guerra de independencia o la administración Ustaša, adjunta tu queja a los mecenas, que decidieron que resuma 1300 años de historia en 10 minutos, en vez de elegir eventos específicos. Y así concluye nuestro programa de hoy. Muchas gracias por haber estado de nuevo en el canal. Si te gustó, no te olvides de dejarme un buen like al salir y te invito a suscribirte para que no te pierdas el próximo. Agradezco a los miembros y patrocinadores del canal cuyos aportes monetarios ayudan a que le ponga salsa a la polenta. Y a vos que te quedaste hasta el final, que si te caigo bien y quieres hacer un poco más por mí, puedes dejarme en los comentarios las palabras mantel croata para que el algoritmo haga lo suyo. Dicho esto, yo me despido, esperando que tengan una buena semana. Buenas noches. Ultimate